Lo importante del nombre presocráticos que tenemos que resaltar es el hecho de que Sócrates marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía, a partir del cual se comienza a hacer otro tipo de filosofía que en Grecia, en la Grecia antigua, se la va a conocer como filosofía clásica. Esa filosofía clásica va a tener ciertas características diferentes a las que vamos a ver hoy respecto de los filósofos presocráticos, que son un conjunto de muchísimos filósofos, casi 100 filósofos, que tienen algo en común, por eso a todos los englobamos dentro de este mote de primeros filósofos. Lo que tienen en común y que va a diferenciarse de la versión de la filosofía clásica, que principalmente se da en Atenas, ya no en todo el conjunto de las islas y polis griegas, y principalmente tiene como autores fundamentales y más conocidos a Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía presocrática es una filosofía que se pregunta por la cuestión cosmológica. La cuestión cosmológica es la cuestión del cosmos, que es una palabra griega que significa no universo como se cree, sino accesorio, adorno u orden. Quedémonos con el significado de orden, porque para ellos, para los griegos, el universo estaba bellamente ordenado, podríamos decir que cosmos también significa algo así como adorno o belleza, por eso cosmético viene del mismo origen etimológico de cosmos. El universo estaba ordenado. Entonces estos primeros filósofos presocráticos, como dijimos, se van a preguntar por la cuestión cosmológica, que es el estudio sobre el cosmos. Es decir, logos es una palabra griega, también tiene muchísimos significados, entre ellos razón, fundamento, palabra, discurso, estudio sobre. Así que cosmológico va a significar el estudio sobre, o los discursos sobre el cosmos, que es el universo ordenado, por decirlo rápidamente. La pregunta fundamental que se van a hacer estos filósofos presocráticos es la pregunta por el principio de todas las cosas. Como vimos, el asombro lo llevó, podríamos decir, que es uno de los principios de los orígenes de la filosofía, lo llevó a admirar el mundo que los rodeaba, pero también podemos decir que si aplicamos, como dice Carpio, el cuarto principio ontológico, que es el principio de razón, que decía que todo tiene una razón de ser, a todo lo que es, a toda la cantidad de entes que hay en el universo, a la totalidad de esos entes, obtenemos esta pregunta por el arjé, por el principio, porque nos estamos preguntando cuál es el principio, justamente el origen de todas esas cosas que son, de la totalidad. Y ahí vamos a encontrar a muchísimos filósofos que van a dar distintas respuestas. Pero recuerden que en filosofía nos importa más la pregunta que la respuesta. ¿Por qué nos importa más la pregunta? Porque hasta este momento nadie se había preguntado cuál era el origen de todo y lo había intentado responder de una manera no religiosa. Es decir, lo hubiera intentado responder de una manera en la que apelara a elementos de la naturaleza, como hace Tales de Mileto, que propone que el agua es el origen de todo, que todo surge a partir del agua, o a un discípulo de Tales de Mileto, que es Anaxímenes de Mileto, que propone que es el aire el origen de todo. Incluso otro pensador presocrático que ustedes conocen seguramente de matemáticas por el teorema, así como pasa con Tales, es Pitágoras. Pitágoras es un filósofo presocrático también, de la ciudad de Samos, y que va a proponer que los números son el origen de todo. Ya les dije que estas respuestas no son lo importante son las preguntas que se han hecho estos filósofos presocráticos. Se suele decir que es la pregunta por el origen, pero hay una pregunta más que también es importante, que es lo que vamos a ver hoy, que es la pregunta por el cambio o la permanencia de todo aquello que es. Estas respuestas que les estaba dando son a modo ilustrativo simplemente, no les voy a preguntar qué decía cada uno de ellos. Hay algunos más interesantes, como por ejemplo Empédocles,
que es un filósofo presocrático de la polis de Agrigento, en la isla de Sicilia, con una historia muy curiosa porque parece que se suicida tirándose al volcán Etna, que propone que no es uno, sino los 4 elementos, lo que compone el principio de todas las cosas, que todas las cosas están compuestas en cierta medida por una conjunción en distintas proporciones de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, y que son unidos esos elementos o desunidos por el amor o por la discordia. El amor los une y la discordia o el odio los separa. Y así se van conformando los entes, todas las entidades que existen. Lo importante de yo les decía que lo importante era la pregunta por el principio buscada justamente en estos elementos de la naturaleza hace que no sea la pregunta por el origen de todo respondida por elementos sobrenaturales, es decir, no es que un determinado Dios hizo algunas cosas y apareció el cosmos, sino que estamos buscando qué hay atrás de los fenómenos de la naturaleza, es decir, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo eso que nos asombra. Y hay un cierto origen científico, que no es una ciencia estricta con método científico, pero hay un cierto origen científico en la idea de tratar de buscar en elementos de la naturaleza estas respuestas. Lo que quería que veamos hoy no son este conjunto de grandes pensadores, sino dos miradas particulares que son las de Heráclito por un lado, Heráclito de Éfeso, y Parménides de Elea, que aparentemente se presentan como, por un lado, 2 miradas contrapuestas y por el otro, 2 miradas paradigmáticas, es decir, 2 miradas que podrían resumir 2 grandes formas de pensar las entidades que existen, todo lo que es la totalidad, el cosmos o el ser en general. Las 2 grandes miradas tienen que ver con estas 2 palabritas, el cambio y la permanencia. Es decir, Parménides, por su parte, también se va a preguntar cuál es el origen de todo, pero no el origen en el sentido de principio, sino el origen en el sentido de fundamento. O sea, ¿qué es lo que fundamenta a todo lo que existe? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que está detrás de aquello que existe, de todos esos entes de los que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de la hoja? ¿Qué es lo que está detrás de esta lapicera? ¿Qué es lo que todos estos entes tienen en común? Que está detrás de todo, sosteniéndolos en la existencia, el ser, claramente. El ser es lo que todos tienen en común, porque esta lapicera es y esta hoja es. Y yo soy, y todo es ser. Entonces, no hay nada más que el ser. No sé si se escucha ese sonido de un vendedor que está pasando por ahí, pero ese sonido también es. Y todo es ser. Todas las cosas son, todos los entes son, y todo es ser. No hay nada, no existe algo que no sea. Ni siquiera podríamos afirmar que existe algo que no sea. Me encantaría que ese ruido que está sonando ahí de fondo no fuera, pero es. Hay ruidos, hay cosas, hay lapiceras, hay personas. Hay cosmos. Ahora, ¿qué características tiene este ser para Parménides? La principal característica, tiene muchas. Es inengendrado, indeterminado, un montón de características, pero hay una que es fundamental, que es con la que nos vamos a quedar para oponernos a Heráclito, y es que el ser es permanente, no cambia. No hay cambio en el ser. Además es único para Parménides el ser. Es único porque es total, porque es todo ser. Como yo les dije recién que esta lapicera es y yo soy, y el aire que está alrededor mío es, y ese sonido que está sonando por ahí también, y este cuadro y esta pared son, todo es ser, incluso todo el aire que está alrededor mío. Entonces hay como un continuum, como una totalidad del ser para la visión de Parménides, que hace que todo eso sea ser, y por lo tanto no haya otra cosa fuera de eso, porque eso es el todo. Y por otro lado, no puede haber cambio en ese todo único, porque si hubiera cambio, tendría que haber algo que aún no es
hacia lo cual se cambia. Es decir, esta lapicera en particular es una lapicera y no es un plástico fundido. Podría ser un plástico fundido si yo la pusiera al fuego y se convierte de repente en un plástico fundido, un líquido. Hoy es sólida, no es líquida, pero es una lapicera en particular. Cuando hablamos del ser en total, no hay algo que ese ser en total no sea a lo que pueda cambiar. Por eso para Parménides no hay cambio. Y por el contrario, tenemos la posición de Heráclito de Éfeso, que es famoso por sostener la posición absolutamente contraria, mucho más similar a nuestro sentido común, que es sostener la idea de que todo está en continuo cambio. Lo dicen dos fragmentos, según nos cuenta Platón. Uno es una famosa frase que ustedes conocerán y que hoy se usa mucho, que es todo fluye. Todo fluye es un fragmento de un escrito de Heráclito. También hay otro muy conocido, que es la idea de que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. No es posible bañarse dos veces en el mismo río porque cuando me vuelvo a meter en el río las aguas ya corrieron y ya cambiaron y por lo tanto ya no es el mismo río. Incluso si nos ponemos muy estrictos, yo no soy el mismo que el que me metí hace un rato. Ahora estoy más limpio, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos decir que Heráclito sería el partidario del cambio constante y permanente. Hasta acá las dos miradas. Yo no quería solo presentarle estas dos miradas como opuestas, porque a la filosofía no le gustan mucho las visiones dicotómicas planteadas en un esquema binario, y tratamos de pelearnos siempre con esto, ¿no? De discutirlo, de cuestionarlo, como hacemos en filosofía. Por lo tanto, les voy a proponer pensar si es tan así, si la pregunta es si el ser cambia o permanece siempre idéntico, o esa pregunta no encierra una trampa, y es la trampa de pensar que tiene que haber una o la otra. ¿Por qué no pensar que en el río de Heráclito, por ejemplo, así como las aguas fluyen, también hay un cauce que se mantiene estático y que es lo que nos permite conocer o saber que las aguas están fluyendo? Pues si todo estuviera fluyendo al mismo tiempo no nos daríamos cuenta del movimiento. Nos damos cuenta del movimiento de las aguas porque hay una parte al ladito del agua que está fija, inmóvil. En ese sentido, tal vez sea necesario pensar ambas cosas como coexistentes, el cambio y la permanencia. O también le podemos preguntar a Heráclito, ¿no? Si todo fluye constantemente, no hay algo que no está cambiando, que es la ley de que todo fluye constantemente. Es decir, el cambio no cambia, por decirlo de una manera un poco rebuscada, ¿no? Lo mismo podría pasar con Parménides. Si todo es ser, tendríamos que hacer un poquito de zoom adentro de ese ser y ver que el ser no es igual en todas las entidades. Todas las entidades son, pero hay entidades que se materializan como una lapicera y otras que se materializan como un ser humano, que todas además estamos en continuo devenir y que nos vamos a convertir en otra cosa. Claro que al final nos vamos a convertir en otra cosa que es. Por ejemplo, nos vamos a morir, nos vamos a convertir en otra cosa, en un cuerpo, en cenizas, como Empédocles cuando se tiró al volcán del Etna. Quiero remarcarles e insistirles no en que aprendan Heráclito y a Parménides, aunque sí lo vamos a leer en Carpio, después les paso los fragmentos del capítulo 2, sino en la idea de que tenemos que pelearnos contra estas posturas dicotómicas que presentan la realidad de manera binaria. Algunas veces los dilemas no son verdaderos dilemas, sino son falsos dilemas, como se propone actualmente entre economía y salud, por ejemplo. Y tenemos que pensar en ambas cosas a la vez, en cómo conciliarlos o en cómo ver cuánto hay de uno en el otro, de otro en uno, y cómo podemos encontrar una tercera posición que sintetice ambas. Eso, de alguna manera, vamos a ver más adelante con la filosofía clásica, como les dije, con Sócrates, Platón y Aristóteles, particularmente con Platón, que en su teoría del mundo de las ideas, que ya veremos, y de la que algo vieron en la alegoría de la caverna, de alguna manera entiende que hay algunas entidades en las que el cambio es incesante y algunas entidades
que postula como ideas que son eternas y no cambian.